Ven y tómate con nosotros el último café. El futuro de la humanidad, el futuro de los jóvenes, la presencia de los jóvenes en la construcción de ese presente, de ese futuro, es el tema que ha ocupado el interés del Papa Francisco, del Sínodo del año 2018 y de la exhortación apostólica, posinodal, exactamente, Christus Vive. Hemos venido trabajando sobre este tema y hoy vamos a avanzar sobre 3 aspectos que son claves en el documento. El primero es el tema del ambiente digital. Sobre eso entonces conversamos un poco, Hans. Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos radioescuchas que fielmente nos acompañan semana a semana en este su programa El Último Café con el Papa Francisco. Así como lo acaba de decir Eduardo, abordamos en el documento el título El ambiente digital a partir del número 86. Y nos dice el Papa, el ambiente digital caracteriza el mundo contemporáneo. Amplias franjas de la humanidad están inmersas en él de manera ordinaria y continua. Ya no se trata solamente de usar instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en relación con los demás. Baste para esto mirar en cualquier ambiente, en un parque, en la misma casa, todo el mundo pegado a su celular. Y por eso dice el Papa que muchas franjas de la humanidad están inmersas en él. En el tema que estabas mencionando, el texto que acabas de leer, Hans, hay varios elementos que son muy importantes. Quisiera volver sobre ellos porque el Papa nos está hablando, como tú anotas, no solamente de usar un medio como se utiliza el teléfono, la televisión, la tablet, los equipos, las posibilidades que nos dan hoy los medios de comunicación, las tecnologías de información y comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, concepto que hoy se maneja en las ciencias sociales, la cultura digital. Cuando hablamos de cultura, recuerden, lo hemos dicho en otros programas, estamos refiriéndonos a las relaciones de la persona con los otros, con la naturaleza, con la realidad, con Dios, consigo mismo. Y es lo que nos está diciendo el Papa precisamente en ese texto. Es una cultura que afecta de manera profunda la noción de tiempo y de espacio. Hoy no necesitamos tener en cuenta el lugar, porque el espacio se modifica, se amplía, es el universo total, es toda noticia la podemos ver en cualquier momento, de cualquier lugar, fácilmente. Y está lo sincrónico, lo asincrónico, nos podemos comunicar al mismo tiempo, en momentos diferentes, pero podemos hacerlo. Sigue diciendo, de aprender, de crecer, de informarse, de entrar en relación con los demás. Y sigue diciendo, una manera de acercarse a la realidad que suele privilegiar la imagen. Ahí está otro elemento sumamente importante. Esta cultura digitalizada, para ella lo clave está en la imagen, más que en la escucha y en la lectura, que eran las 2 maneras anteriores de aprender, de relacionarse. La cultura rural agraria fundamentalmente se movía en la escucha, en el discurso. Posteriormente vino el tema de lo escrito, la lectura. Entonces está diciendo el Papa, hoy es clave la imagen. Ese es el que permite la forma de aprender y en el desarrollo de un elemento muy importante, que es el sentido crítico. Entonces vamos a ver que muchas veces las redes, todos estos medios que nos facilitan hoy, las tecnologías de información y comunicación, lo que menos desarrollan de nosotros es el sentido crítico. Y ustedes y yo hemos asistido en los últimos tiempos a una comunicación instantánea, casi inmediata, casi en tiempo real. En otros tiempos, cuando pasaba al otro lado del planeta algo, se demoraba unos días en llegar la noticia a nosotros. Hoy en día, a veces
podemos asistir en tiempo real a circunstancias de cualquier estilo. Por ejemplo, de esos tiroteos que suceden en Estados Unidos, las podemos ver por CNN casi en tiempo real porque están transmitiendo ese evento triste, producto de la libertad de venta de armas en Estados Unidos. Como si fuera un espectáculo, lo muestran. Exacto, y pues a lo norteamericano haciendo de una noticia triste un espectáculo con toda la producción televisiva del caso, pero quería resaltar pues la inmediatez con que hoy en día podemos conocer los acontecimientos del mundo cercano o lejano gracias a la tecnología. Y también es interesante anunciarlo, seguramente más adelante el Papa lo va a advertir. También es un arma de doble filo, porque así como transmite cosas positivas, también muchos se valen de esos medios para transmitir cosas negativas, para aprovecharse de las personas e incluso para delinquir. Por eso hay que estar atentos, ser críticos, porque también circulan en redes sociales lo que modernamente han dado en llamar las fake news, o sea, las noticias falsas, que invaden y a veces por falta de sentido crítico la gente replica estas noticias sin tomarse un minuto para averiguar la autenticidad de las mismas. Sí, mencionaba el Papa precisamente que tanto la web como las redes sociales pues brindan oportunidades y también tienen una parte oscura, una parte negativa. La parte positiva, la posibilidad de poder tener, señala él por ejemplo, cómo se favorece muchas veces la participación sociopolítica de una ciudadanía activa. El fin de semana pasado escuchamos y vimos mucho, seguramente aquí en Bogotá por lo menos, alguna anuncio de unos campesinos, un videíto que filmaron ellos allá en el campo, mencionando cómo les estaban pagando muy poco por un bulto de papa. Y entonces ellos decían, tomaban la decisión e invitaban a los que escuchaban que fueran a la calle 134 en el romboy que hay ahí, que ahí iban a estar para vender la papa. Yo fui con mi esposa para ver el asunto. Fuimos hacia las 11 de la mañana y prácticamente ya habían desocupado un camión y tenían la tercera parte del otro. La gente estaba haciendo fila en un sitio, por cierto, muy incómodo. Pero bueno, ahí con incomodidad y todo hubo un buen apoyo. Estaban muy contentos porque habían podido vender ya la mayor parte de la carga que habían traído de papa. Entonces es uno de los medios que muestra la posibilidad que tienen estos medios, las redes sociales. Pero también llama la atención el Papa en el número 88 del otro peligro que existe también en la red. Todo el tema que se ha llamado el dark web, la red oscura, la red oculta, donde se mueve toda una serie de posibilidades de infiltración, de manipulación, del delito, de tantas otras cosas que son negativas. Entonces no es todo positivo, tampoco es todo negativo. Por eso se requiere la conciencia, el pensamiento crítico, el análisis, como tú anotabas, Hans. Sí, entonces advierte el Papa que en esa dark web, o sea, la web oscura, también hay canales de pornografía, de explotación de personas con fines sexuales, etcétera, etcétera. O sea que también se usan las redes sociales y el internet para delinquir. Entonces, de todos modos, tal vez haciendo un balance es más lo positivo que lo negativo. Ahora, esto del uso es como muchas otras cosas en la vida. No hay cosas buenas ni malas, sino depende del uso que uno haga de ellas. Entonces, si algunos hacen uso negativo del tema, pues obviamente que es un instrumento para delinquir, para lo negativo. Pero si muchos, afortunadamente, hacen buen uso, entonces es un instrumento para educar, para comunicarse, para interactuar. Especialmente es un ambiente en el cual los jóvenes se sienten como pez en el agua. Ellos son muy dados a interactuar con las redes sociales y por eso es un ambiente
que el Papa nos dice que es importante para poder evangelizar allí donde mucha gente permanece. Y también nos llama la atención, nos menciona el tema de que detrás de toda esta manipulación, digamos, de esta difusión de las redes y de las redes sociales, de la web, están unos intereses económicos muy fuertes que de alguna manera van creando mecanismos de manipulación de la conciencia y del proceso democrático. Recordemos lo que ha pasado en los mismos Estados Unidos, las denuncias que se hicieron de manipulación por parte de Rusia respecto a la votación, a las campañas. Aquí lo vivimos también y en todas partes está acusando y mostrando la influencia que tienen muchas veces esos intereses económicos para influir en el pensamiento. Pero también el otro elemento está en que terminan favoreciendo el encuentro, la relación entre personas que piensan de la misma manera, de la misma forma. Y nos puede pasar a nosotros cuando consultamos algo y muchas veces cuando volvemos a entrar nos siguen trayendo información de la misma corriente. Es difícil a veces cuando uno no tiene el sentido crítico, el deseo de mirar otro punto de vista, quedarse solamente con un punto de vista. Y entonces, de esa manera, el sentido crítico se pierde, nos volvemos de una sola manera de pensar, y es lo que favorece precisamente lo que tú anotabas, nos dice el Papa Francisco Hans, la fake news, las noticias falsas. Entonces hay toda una serie de manifestaciones de comunicación a través, sobre todo, por ejemplo, del WhatsApp, del WhatsApp. Creo que vimos ahora recientemente con respecto al tema de la situación de la iglesia en Nicaragua, por ejemplo, cómo se utilizaron imágenes que no eran ciertas, unas verdaderas, otras falsas. Y así pasa con muchas otras cosas, donde se manipula la información y sobre todo, anota el Papa Francisco también, se afecta la reputación de las personas mediante juicios que a veces se hacen periodistas o los que están haciendo las noticias, los que están moviendo esos foros, ponen en tela de juicio la honra de una persona y todos sabemos que la calumnia es fácil decirla y que aunque después se arrepientan o traten de corregirla, sin embargo la duda queda, siempre queda una huella en la honra de las personas. Y entonces advierte el Papa, como estabas diciendo, Eduardo, que también las fake news son expresión de una cultura que ha perdido el sentido de la verdad y somete los hechos a intereses particulares. Normalmente las fake news descontextualizan las noticias y aprovechan a utilizar expresiones, afirmaciones, imágenes de otras circunstancias para hacerlas pasar como de esa circunstancia en la que quieren desinformar. Entonces es toda una acción de desinformación de las personas. A veces uno no se explica, pero debe haber intereses creados allí por debajo. Desinformar a las personas para despistar, para generar zozobra, porque a muchos no les conviene una sociedad civil informada. No, y fíjate que es que generalmente lo que se promueve es como el odio, el rechazo hacia la persona que están colocando en un momento determinado, hacia el grupo político, hacia la posición X o Y. Entonces, por eso es esa mentalidad simplista. Entonces, siempre hay alguien detrás de eso. Eso no es gratuito. No es alguien que por juego hace estas falsas noticias, difunde estas imágenes que no son verdaderas. No, hay una intención, un propósito, que es el de aumentar el odio, mantener la polarización, buscar descalificar al otro. No es ingenuo, ahí detrás de eso hay toda una intención. Por eso me llama mucho la atención que el Papa recuerda y nos cuenta en el número 90 que los jóvenes que participaron en el sínodo, dice que unos 300 jóvenes de todo el mundo antes del sínodo prepararon un documento en el que dijeron varias cosas como la siguiente: las relaciones online pueden volverse inhumanas. Los espacios digitales nos ciegan a la vulnerabilidad del otro y obstaculizan la reflexión personal. Miren que es muy interesante que los jóvenes reconozcan eso y que señalen que las relaciones
que confunden, como tú notabas ahora, confunden la comunicación con el mero contacto virtual, y no, eso no es comunicación, que esas relaciones pueden volverse inhumanas. Eso me parece una apreciación muy interesante que por parte de los jóvenes puedan señalar, y que esos espacios digitales nos lleven a olvidarnos de que el otro es vulnerable. Todos somos débiles, y el hecho de que yo tenga una cámara o que tenga la posibilidad de comunicarme a través de las redes, no puede ser que yo vulnere a otra persona, que lo acose, que lo afecte en su honra, en sus sentimientos, en su imagen. También anotaban los jóvenes a los que hace alusión el Papa antes del sínodo de los jóvenes, que problemas como la pornografía distorsionan la percepción que el joven tiene de la sexualidad humana. La tecnología usada de esta forma crea una realidad paralela, ilusoria, que ignora la dignidad humana. La inmersión en el mundo virtual ha propiciado también una especie de migración digital, es decir, un distanciamiento de la familia, de los valores culturales y religiosos, que lleva a muchas personas a un mundo de soledad y de autoinvención, hasta experimentar así una falta de raíces, aunque permanezcan físicamente en el mismo lugar. La vida nueva y desbordante de los jóvenes, que empuja y busca autoafirmar la propia personalidad, se enfrenta hoy a un desafío nuevo: interactuar con un mundo real y virtual en el que se adentran solos como un contingente global desconocido. Los jóvenes de hoy son los primeros en hacer esta síntesis entre lo personal, lo propio de cada cultura y lo global, pero esto requiere que logren pasar del contacto virtual a una buena y sana comunicación. Mira, es interesante esta mención que se hace el Papa aquí, de dos mundos, un mundo real y un mundo virtual. Anteriormente hablábamos de un mundo real y un mundo imaginario que cuando uno escuchaba, por ejemplo, en la radio, las novelas o los programas de aventuras, se imaginaban las cosas. Pero sigue siendo el mundo real el que estaba permanentemente en contacto. Pero hoy lo vemos, y tú lo notabas ahorita, como muchas veces, aún en la misma familia, a veces en el comedor, a la hora del almuerzo, cada uno está mirando su celular y sin tomar en cuenta a los que están a su alrededor. Entonces está en otro mundo, está presente, como decía ahí el texto muy bien, están ahí, pero no están ahí. Está su cuerpo, pero su mente, su corazón, su interés está en otro lugar, está en otras circunstancias, está en el mundo de lo virtual. Y entonces el reto que tenemos todos, el Papa lo dice a los jóvenes porque es los que van a tener mayor tiempo de hacer esa síntesis, pero a todos nos corresponde también esa síntesis entre lo personal y propio de cada cultura, lo real y lo virtual. Sobre todo los que tenemos una experiencia anterior de las culturas rural, agraria y urbano industrial, ahora hacer la síntesis también con lo digital. Ese es un reto para todos, para los jóvenes más fuerte porque les ha tocado solamente la cultura digital, donde se mueve lo local y lo global, que es también una parte muy importante y clave hoy en la formación universitaria, en la educación en general, que los jóvenes tengan esa conciencia de lo global y lo local, la conexión entre las dos dimensiones. Algunos autores también hablan más bien de lo real y lo digital, porque insisten estos autores que lo virtual también es real. Entonces ellos contraponen más bien al mundo real lo digital, porque insisten que lo virtual también es real. Entonces, como para ir afinando el lenguaje también, porque las palabras nos ayudan a entender la realidad, lo que quieren significar, y entonces algunos autores hablan de lo digital en vez de lo virtual para no ponerlo a lo real, porque insisten, reitero, que lo virtual también es real. Y sobre todo que así corresponde más con el concepto de cultura digital. Entonces, porque no se habla de cultura virtual, sino se habla de cultura digital. Es muy buen aporte en ese, Hans. Mira, ese era el primer tema de los 3 que menciona el Papa al final de este capítulo. El siguiente es otro que lo ocupa mucho, que se preocupa, que él está pendiente, que es el tema de las migraciones. Ahora nos mencionaba de la migración digital,
Pero este segundo punto es el de la migración física, de la migración real, efectiva. ¿Cuántos jóvenes no están migrando en este momento? Desde África hacia Europa, desde América Latina hacia los Estados Unidos, hacia el norte de Estados Unidos, Canadá. ¿Cuántos jóvenes no migran en Colombia en este momento presionados por la violencia, por la lucha entre los actores armados por someter, dominar un territorio, ejercer su poder en un determinado territorio? Entonces, el tema de la migración es, como anota ahí el subtítulo del texto, un paradigma de nuestro tiempo. Desde el comienzo de la elección de Papa Francisco, este tema ha sido muy sensible para él. De hecho, la primera salida que hizo fue a la isla de Lampedusa, que es italiana, pero está en el Mediterráneo, porque allí hacen escala muchos inmigrantes africanos y muchos son jóvenes, que les ha tocado salir por la falta de oportunidades en sus países, porque están en guerra, porque hay pobreza extrema, porque no ven oportunidades. Y entonces el sueño de muchos jóvenes es ir a Europa, los que vienen de África, o de América Latina, el sueño americano. Por eso migran de Sur, Centro, América, tratan de llegar a los Estados Unidos, muchas veces de manera ilegal, para cumplir el sueño americano, arriesgándose a pasar por el hueco, como se dice, y es por las fronteras entre México y Estados Unidos, con todos los peligros que eso entraña. Algunos han logrado pasar con éxito, pero otros han muerto en el intento. Entonces es un riesgo enorme y el Papa es muy consciente, lo ha dicho muchas veces en sus intervenciones. Es un tema que lo aflige, que lo preocupa, porque también hay otra contraparte del tema y es que muchos países no quieren acoger a los migrantes, no los quieren recibir y entonces los devuelven a su país de origen y los migrantes tienen razones para huir de su propio país. Y así a ese camino que a veces les toca a estos migrantes recorrer de una manera ilegal, con violencia, con sometimiento a muchas circunstancias negativas para ellos, para sus familias que se quedan atrás. También señala el Papa otro elemento que me parece también muy importante, que es la situación de los que están en los campos de refugiados, que duran a veces no un mes, 3 meses, no. Hay algunos que llevan 6, 7, 8 años en una carpa esperando el momento en que les den el pase para poder avanzar en su camino. Entonces están limitados, no pueden pensar en estudiar, no pueden pensar en un trabajo, están en una situación pendiente que no les permite desarrollar un proyecto de vida. Entonces, también esos están bloqueados. Lo hemos visto aquí en Colombia, por ejemplo, por ahí, cerca de por Apartadó, Necoclí, esos pueblitos que están cerca del paso por Panamá, para ir a Panamá, por el tapón del Darién, exactamente. Entonces, personas que están muchas veces ahí sin recursos, generando pues una dificultad, la comunidad tratando de ayudarles, pero eso es bueno por un tiempo, es posible, pero cuando se extiende un tiempo mayor, pues genera esas reacciones, ese rechazo a la presencia del hermano, que lo vemos como ajeno, como extraño, como un invasor. Entonces, ahí la invitación precisamente es la que nos dice el Papa cuando dice que los migrantes nos recuerdan la condición originaria de la fe, o sea, la de ser forasteros y peregrinos en la tierra, recordándonos Hebreos 11:13. Entonces ahí hay un llamado a que haya por parte de nosotros una acogida, empezando por una comprensión, un acercamiento, una escucha, y buscar la manera de poder apoyar a estos hermanos en ese proceso, en ese recorrido, en busca de una mejor vida, unas mejores circunstancias para sus hijos, para su familia. También el Papa en el documento habla de los propios migrantes en el propio país, o sea, todo el fenómeno del desplazamiento. Y en Colombia sí que sabemos de eso, porque los actores armados han expulsado de sus tierras a los campesinos a través de la violencia. Entonces, muchos campesinos les ha tocado refugiarse en las cabezas municipales, en los cascos urbanos,
para preservar la vida y salir con lo que tenían puesto con toda su familia, perder sus sementeras, sus ganados, sus animalitos, porque la situación de violencia en sus propios territorios es insostenible. Y entonces en Colombia hemos sufrido esa migración interna, ese desplazamiento, y el Papa también advierte de ese fenómeno. Y lo grave de la migración de los jóvenes es que muchos de esos talentos, de esas posibilidades, de esas capacidades, se van para otro país. Cuando están sin formar, seguramente encuentran muchas veces oportunidades en otro lugar. Más grave cuando se han formado en Colombia, han logrado un desarrollo, una carrera universitaria, a veces una maestría, un doctorado, pero no encuentran espacio donde ejercer eso que aprendieron. Y entonces son invitados, se van a otros lugares, y esa capacitación, esa educación que el país les brindó va a ser aprovechada en otros ambientes, en otros espacios, como ocurre con mucha frecuencia. Recuerdo hace unos años cuando se hizo un intento de invitar a los doctores que estaban en otros países que vinieran a Colombia a ayudar al desarrollo de Colombia, y vino un buen grupo de ellos, pero lamentablemente no se generaron los espacios para que se pudiera aprovechar suficientemente esas experticias, esa sabiduría, esas tecnologías que se aprendieron, toda esa educación que estos jóvenes podían ofrecer. ¿Y qué ocurrió? Pues que unos muy poquitos se quedaron y otros volvieron otra vez a los lugares donde estaban, que seguramente ahora que los han vuelto a invitar, no creo que muchos de ellos quieran volver porque no encuentran las condiciones que les aseguren que pueden realmente aprovechar y desarrollar sus capacidades en el país, contribuyendo al desarrollo, a la mejora de las condiciones de todo el pueblo colombiano. Así es, y entonces se desperdician capacidades y gente muy hábil. Son los famosos cerebros fugados que encuentran oportunidades y ambiente en otros lugares y no en su propio país, y entonces les facilitan las cosas, y como son personas de mucha habilidad, los aprovechan por fuera y no hay incentivos en el propio país para desarrollar esas cualidades, esas habilidades a través de programas bien estructurados que puedan evitar que se fuguen los genios, que se fuguen los cerebros y vayan a aportar por fuera sus capacidades, como lo hemos visto últimamente, que por el mundo hay gente trabajando en la NASA, hay gente en muchos países en Europa también figurando como líderes y como autoridad científica en muchos de los campos a los que se dedican. Entonces, también dice el Papa en el documento que muchos migrantes son atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas, que los exponen a grandes desilusiones. Se aprovechan también los traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados con los carteles de la droga, de las armas, explotan la situación de debilidad de los inmigrantes a lo largo de su viaje. Con demasiada frecuencia experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico y sufrimientos indescriptibles. Hemos sabido varias veces de un camión lleno de inmigrantes al sol que lo dejan abandonado, y muchas de estas personas han perdido la vida porque estos traficantes de personas sin escrúpulos los dejan abandonados porque sienten de pronto a la autoridad muy cerca, y para que no los atrapen y los encarcelan, dejan a su suerte a quienes prometieron ayudar, y no gratuitamente obviamente, y por eso los dejan a su suerte, y muchos de ellos han encontrado la muerte en esas circunstancias. Y como anotábamos hace unos minutos, muchas veces en los países, en los sitios donde llegan estos migrantes, donde pasan, donde permanecen mucho tiempo allí, sometidos, encerrados, sin poder desarrollar sus proyectos de vida, es con frecuencia se presenta el fenómeno de la xenofobia, es decir, el rechazo del extranjero, del hermano. Entonces el Papa, al final de esta partecita que se refiere al tema de las migraciones,
dice precisamente y pide a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes, porque eso es lo que se busca muchas veces, que haya un rechazo, un enfrentamiento entre los locales y los extranjeros, los que viven en el lugar y los que llegan de paso. Entonces les invita a los jóvenes para que no caigan en esa situación. Y sobre todo porque, como anotábamos muchas veces por las mismas redes, hacen ver a los migrantes como peligrosos, como si fueran las personas que van a generar y traer consigo maldad y destrozos al propio país, cuando en realidad son personas que tienen la misma dignidad de nosotros, de los que están en el lugar, en el sitio. Ahí hay toda una tarea muy importante de crear en la mentalidad, sobre todo por parte de la Iglesia, que tiene toda una pastoral de los migrantes, una pastoral para atender a las personas que están en ese proceso. En algún programa anterior recordábamos cómo, por ejemplo, en Cúcuta hay todo un plan de atención a los migrantes. Nos contaban también, por ejemplo, de la diócesis de Palmira, que no es un punto final, pero es un punto de tránsito, cómo allí hay una serie de sitios donde atienden, donde apoyan, donde orientan a estos migrantes que van sobre todo hacia el norte, para que pues tengan unas condiciones mejores y a lo mejor revisen su decisión y traten de volver a su país, buscar otras oportunidades. No siempre se logra, pero sí es importante que se sientan acogidos, apoyados, escuchados, animados de alguna manera a vivir un proyecto de vida que sea más humano, más digno, más que corresponda más con su condición de ser hijos de Dios. Y hablando de migración, recordemos los 4 verbos que el Papa nos invita a vivir frente a los migrantes: acoger, proteger, promover e integrar. Esa es como la actitud cristiana que el Papa nos invita a vivir: acoger al extranjero, protegerlo, promoverlo y ayudarle a que se integre en este nuevo contexto al que llega. Y todo eso depende también de la actitud de los que están en el sitio donde los migrantes llegan. Entonces es importante que podamos vivir también esos 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Una tarea interesante que nos propone el Papa frente al tema. Bueno, decíamos que son 3 puntos los que llaman la atención el Papa Francisco en este capítulo que dedicó a mirar la realidad de los jóvenes, por lo menos una parte de la realidad de los jóvenes. El tercero es uno que valientemente afronta el Papa Francisco. Es el tema de los abusos. Y dice al iniciar este capítulo, esta partecita del documento, lo siguiente: en los últimos tiempos se nos ha reclamado con fuerza que escuchemos el grito de las víctimas de los distintos tipos de abuso que han llevado a cabo algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Estos pecados provocan en sus víctimas sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Este fenómeno está muy difundido en la sociedad y afecta también a la Iglesia y representa un serio obstáculo para su misión. Una declaración valiente, un reconocimiento de frente por parte del Papa Francisco sobre una situación lamentable que nos apena, que nos da vergüenza y que, como él dice, nos causa dolor a todos los cristianos, a todos los que tratamos de seguir a la persona de Jesús, su mandato de amor, su mandato de reconocimiento, de cuidado del hermano, de protección del más débil. Y por eso el Papa, desde que asumió, también tiene una consigna frente al tema: es tolerancia cero. Tolerancia cero frente a los abusos por parte de los ministros de la Iglesia, especialmente de los niños, de los jóvenes y toda suerte de abusos. Por eso el Papa ha sido muy estricto y creo que hay una nueva actitud en la Iglesia frente al tema. Obviamente que es una circunstancia que viene de muchos años y han sido víctimas muchas personas, pero lo importante es poderle poner remedio del presente hacia el futuro. Y por eso el Papa ha sido, reitero, muy estricto
con su consigna de tolerancia cero, y ha puesto todos los medios, todos los mecanismos, ha fortalecido esa comisión de protección de los menores y han hecho toda suerte de campañas en las diócesis del mundo, cursos para prevenir, para que la iglesia sea un lugar seguro, especialmente para los niños y las niñas. Dice el Papa algo que me parece también muy importante y recordaba cuando leía esta parte de alguna vez que trabajé en un centro que se ocupaba de la familia, de la pastoral familiar. Hicimos allí una investigación, mejor aún, promovimos un concurso para investigaciones sobre el tema de la familia. Y uno de los estudios que nos preocupó y que a mí personalmente me tocó mucho, fue alguno de una región de Cundinamarca, donde precisamente había una práctica muy frecuente de abuso por parte de los padres respecto a sus hijas. Entonces, que era algo que se consideraba casi como normal. Entonces, a eso lo conecto con algo que dice el Papa precisamente en el número 96 y que quiero leer porque creo que tiene unos aportes que son interesantes y que muestran dos realidades que no se contraponen, sino que muestran la gravedad del asunto. Dice textualmente: es verdad que la plaga de los abusos sexuales a menores es por desgracia un fenómeno históricamente difuso en todas las culturas y sociedades, especialmente en el seno de las propias familias y en diversas instituciones, cuya extensión se evidenció sobre todo gracias a un cambio de sensibilidad de la opinión pública. Aquí hay un elemento interesante. Eso que antes se veía como que era común, la opinión pública cambió, el concepto de la dignidad, el papel de la mujer, el papel de los jóvenes se ha venido cambiando y a eso ha venido llevando precisamente a que se reaccione frente a situaciones como esa. Pero anote entonces el Papa: pero la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia. Y en la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios traicionado y abofeteado. Entonces, como dos circunstancias, el hecho de que se repita, y ahora estamos viendo que no solamente en la Iglesia Católica, también en otras iglesias está ocurriendo, se está denunciando, eso no significa que se acepte, no, ese es un hecho que es un rechazo realmente, como dice el Papa ahí, está como traicionando, abofeteando al mismo Dios que nos invita a que cuidemos a todos los que son miembros de la sociedad, más aún a todos los miembros de la iglesia, de la familia. Y en ese sentido, en el número 97 dice el Papa: el Sínodo renueva su firme compromiso en la adopción de medidas rigurosas de prevención que impiden que se repitan a partir de la selección y la formación de aquellos a quienes se encomendarán tareas de responsabilidad y educativas. Al mismo tiempo, ya no hay que abandonar la decisión de aplicar las acciones y sanciones tan necesarias. Y todo esto con la gracia de Cristo, no hay vuelta atrás. Es bien estricta la advertencia y entonces el Papa insiste en eso. Y fijémonos que en los medios de comunicación estas semanas hemos estado escuchando y viendo las noticias de las denuncias, por ejemplo, de los profesores de educación física, de los entrenadores, no digo todos, sabemos que son unos poquitos, pero que a veces, tomando en cuenta su posición dominante de poder, ejercen ese poder y su posibilidad, por ejemplo, a veces de incluir o no incluir en un equipo, en una práctica, en una selección que se hace, aprovechan su posición dominante para ejercer presión, abuso sexual, manoseo de las estudiantes, sobre todo principalmente, también de algunos jóvenes. Entonces, ese problema es un problema que tiene que ver precisamente como con la falta de control, con la falta de educación. Por eso aquí me llama lo que tú leías ahorita, Hans, la importancia de seleccionar muy bien y de prevenir que los que se ocupan
de tareas de responsabilidad y educativas tengan una concepción más clara de su papel y de la dignidad de los estudiantes, de los jóvenes con los cuales ellos están teniendo una relación educativa. Y también anota el documento, existen diversos tipos de abuso, de poder económico, de conciencia sexual. Es evidente la necesidad de desarraigar las formas de ejercicio de la autoridad en las que se injertan y de contrarrestar la falta de responsabilidad y transparencia con la que se gestionan muchos de los casos. El deseo de dominio, la falta de diálogo y de transparencia, las formas de doble vida, el vacío espiritual, así como las fragilidades psicológicas, son el terreno en el que prospera la corrupción. Entonces aquí fíjate que está señalando unas causas de esa situación. La falta de diálogo, el deseo de dominio, la falta de formas de doble vida. El que aparece muy bien, como muy honesto por un lado y por otro lado, tiene estas inclinaciones, estas situaciones tan complejas. El vacío espiritual, cuando hay una conciencia del papel tan importante que tiene la persona dentro de la concepción cristiana, por ejemplo, pues lleva muchas veces a que las personas ejerzan caigan en estos comportamientos que tienen que ver, como anotas muy bien, abuso de poder económico, abuso de conciencia, abuso sexual. Así es, y entonces advierte en este punto que subtitula poner fin a todo tipo de abusos, que se tenga en cuenta pues todos estos elementos. Adicionalmente dice que el clericalismo es una permanente tentación de los sacerdotes que interpretan el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer más que un servicio gratuito y generoso que ofrecer, y esto nos lleva a creer que pertenecemos a un grupo que tiene todas las respuestas y no necesita ya escuchar ni aprender nada. Sin dudas, el espíritu clericalista expone a las personas consagradas a perder el respeto por el valor sagrado e inalienable de cada persona y de su dignidad. Y así como hay muchos casos de personas que han incurrido en estos abusos, también hay que reconocer tantos consagrados, sacerdotes, obispos, religiosos, laicos, que se entregan cada día con honestidad y dedicación al servicio de los jóvenes. No todos tienen esa característica, pero como pasa con mucha frecuencia, unos pocos manchan, dañan la labor que realizan tantos otros en el favor y en servicio del trabajo con los jóvenes. Por eso dice el Papa Francisco precisamente que es muy importante recordar a todos, invita a los jóvenes precisamente a que cuando vean una persona que está incurriendo, llegando en ese sitio, a ese tipo de circunstancias, dice entonces, atrévanse a recordarles su compromiso con Dios y con su pueblo. Anúncienle ustedes el Evangelio y aliéntenlo a mantenerse en la buena senda. Así ustedes prestarán una invalorable ayuda en algo fundamental: evitar que se repitan esas atrocidades. Entonces invitan a los jóvenes a que no se queden pasivos, a que no se queden callados, sino que terminemos con este comportamiento tan inadecuado que están incurriendo con frecuencia algunos de nuestros hermanos. Bueno, el tiempo se nos termina. Recuerden que este es un programa del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muchísimas gracias por su atención. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.